de octubre, en que salieron los chilenos a la calle reclamando por sus demandas sociales y que fue el gatillante el aumento de los 30 pesos el valor del metro en Santiago. Rápidamente esto se fue replicando en todo el país hasta llegar a un punto máximo de que se logró 1 millón de personas en la capital chilena, y de ahí avanzamos en diversas marchas que desgraciadamente comenzaron a terminar en frenéticos encuentros con la policía, con desgraciadamente en el daño, personas fallecidas, personas con situaciones en sus cuerpos. Y que, bueno, se transformaron las capitales de nuestro país, sus centros, en verdaderos campos de batalla. Los efectos todos los conocemos y estamos ya con Mauro Salazar para conversar. Él es sociólogo, doctor en comunicación de la Universidad de la Frontera. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? ¿Cuáles han sido los efectos de este 18 de octubre? Mauro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, gracias a ti, pues, Miguel Ángel. Saludos a Hernán, a Elizabeth, a todo el equipo de Eurovisión y a la audiencia que nos sigue en este momento. Mira, me querría yo colgar por lo último que partiste señalando respecto a la violencia. Efectivamente, el estallido fue un desastre, ¿ya? Una ola negra, un daimon, un hito de barbarie. Yo creo que en eso no hay que ir en la discusión. Es más, las mediciones, no solamente la que mostró ayer Valdivieso a través de Criteria, sino otros instrumentos, probablemente van a seguir mostrando un rechazo, no sé si estructural, pero mayoritario a los hitos de violencia. ¿A quién podría avalar las imágenes que ahí está pasando? Ufrovisión u otras formas de violencia en distintos registros. Las de carabineros, contra carabineros, las de funcionarios públicos, todas las que se acumularon contra el Instituto de Derechos Humanos, con explicación a veces ambigua, difusa. Ayer un poco más clara, en los últimos 48 horas, la de Sergio Mico después de tanto tiempo. Efectivamente, es eso, ¿ya? Es un hito fractural. Que tengamos en cuenta lo siguiente: los historiadores han analizado, ¿qué otro hito similar hubo al estallido revuelta, le digo yo, similar en Chile? El de las salitreras, 1890, pero sin participación territorial amplia, y el del año 1957. Pero ninguno de los dos tienen similitud en masa y en profundidad de demandas genuinas y al mismo tiempo en violencia de todas las revueltas o de todos los estallidos que dan vuelta al interior del estallido. Vale decir, hay un Chile que se alzó ahí en esta ola negra que es de fractura, ¿ya? Que es una masa, digamos, de la insurrección, ¿ya? Que es lírica al mismo tiempo, con sus licencias poéticas. Hay un rechazo también a las formas transicionales de hacer política, ¿ya? Hay un rechazo a las clases, digamos, elitarias como tal. Hay una fuerte violencia también a las formas de emprendimiento. Hay varias cóleras, varios chirridos, si tú lo quieres, que se concitan, que son congregados en este hito. Por lo tanto, no resiste lectura homogénea. O sea, reducirlo a violencia infinita, que la hubo y que fue barbarie, insisto en eso, es una ola negra. Es como decir, escúchenme el ejemplo, no tengo otro, llegó Michimalonco a quemar la ciudad. Ese tipo de explicaciones de corto plazo es casi hacer del estallido revuelta, rectifico, una suerte de collage matinal, ¿ya? De mediatizarlo solamente en el fuego y en la ira. Habría que dar cuenta de que el estallido tiene relaciones complejas con fenómenos previos, con el 2011, con el 2006 y con un régimen de modernización. Se genera este quiebre fáctico, duro. Se está cayendo la demografía o la cultura de la concertación clásica. Adviene Piñera. Se están produciendo fenómenos de digitalización en Chile y de cambio generacional y demográfico, y ahí viene este movimiento telúrico. Entonces yo digo, ¿cómo nuestro mainstream, nuestra élite, de modo transversal, nuestros think tanks pretenden que un fenómeno de esta radicalidad sea exorcizado, ¿ya?, en el orden de 4 años? No es posible eso. E insisto, Miguel Ángel, no por darle ningún verdor, ni hacer de esto un acto lírico, ni darle las metáforas, es muy difícil que un proceso que tuvo esta agresividad, ¿ya?, que es una ola negra que se mantiene, pueda ser erradicado. So pena, insisto, de que las encuestas mayoritariamente señalan su rechazo. Ahora, ¿qué ocurre?
El estallido se cruza con muchos fenómenos. Viene algo así como un Chile entremezclado con la corona vida, ¿ya? No es un golpe de Estado tradicional, porque si es, un golpe de Estado no tradicional, como decía un amigo, Piñera en la noche se quedó comiendo las pizzas, ¿no? Hay una cantidad de fenómenos híbridos mezclados ahí, ¿no? Entonces tú tienes una arqueología en Chile, fenómeno 2011, 2006. Se mezcla, te diría yo, con un Chile que va hacia la informalidad al mismo tiempo, que se empobrece, ¿no? Y ahí tú tienes una subjetividad, un sujeto, un modo de ser, que está mucho más vinculado, insisto, a esa informalidad de un lumpen consumista, lo voy a llamar así, ¿no? De práctica autoritaria, de una sociedad que experimenta la rabia erotizada. Por lo tanto, el votante, o una parte del votante criteria, que rechaza el estallido, es aquel que dice, no, yo no estoy de acuerdo con estas formas de violencia, porque ¿quién va a estar de acuerdo con la quema de Enel, ¿ya? O el incendio de las torres de metro? Eso no es ningún acto revolucionario ni antineoliberal. Son actos efectivamente delictivos. Pero ojo, que ese mismo ciudadano que podría rechazar radicalmente actos de estas características, cuando le viene bien podría marchar en situaciones más o menos similares y colarse a una muchedumbre. Por lo tanto, el tejido social, te diría yo, los modos de convivencia, los que en Chile se fracturaron bajo este golpe telúrico. Entonces, en ese sentido, se mantiene esta cosa tanática, híbrida, oscura, si tú lo quieres, pero que no ha sabido ser gestionada por la clase política. Las élites, cuando uno le muestra esto, sienten algo así como un momento culpógeno. No nos metan en esta cuestión esporial, en esta cloaca, en este Chile de indiada, porque no tenemos nada que ver con ello. Porque en definitiva generamos algo así como un milagro chileno, modernización, exportación y consumo. Sí. Mauro, frente a esto, hay señales que ayer pudimos comprobar. El gobierno no desarrolló ningún acto que pudiera considerarse como de recuerdo. Es más, se hizo algún grado de cuestionamiento a que el presidente precisamente no estuviera en el país en esta fecha emblemática para un sector que además significó que ellos se instalaran en el Estado. ¿Cómo recibe usted ese interesante mensaje? Yo creo que ahí hubieron relaciones ambiguas y difusas de la agenda frente amplista y de su bancada con la parlamentarización del 2011 respecto a lo que fue el 2019. O sea, en algún sentido, el 2011 también le pega un golpe de push al propio estallido y terminan rechazando la violencia. O sea, dicho de manera muy vulgar, excúsame los auditores, el movimiento 2011 en algún sentido tributa y hace caja de la violencia. Especula hasta donde puede, lo condena y también participa de él. Esa zona efectivamente, por lo menos, siendo ciútico, difusa, sin duda alguna. Porque efectivamente, como se generó una escena de rebeliones y de hitos absolutamente barbáricos a gente que forman parte de nuestra élite o de grupos dirigenciales, tenían que establecer relaciones de cálculo con lo que es el fenómeno del estallido. Efectivamente, yo comparto eso. Son agendas previas y cálculos que hay respecto a zonas que eran funcionales, porque había también malestar, que me parece a esta altura una categoría algo de salón para describir el estallido. No, yo creo que habían angustias, ya habían antagonismos radicales. Acuérdate, Miguel Ángel, los auditores, la marcha de 1.200.000 ciudadanos. ¿Sí? ¿Vamos a tildar esa marcha de locos, anómicos, gritantes? No, familia, hijos, ciudadanos, madres, abuelas, niños, chilenos todos en definitiva, participaron de eso. Por lo tanto, ahí la élite puntualmente rescata ese evento. Era royalty, otra constitución, y etcétera. Por lo tanto, el panel que introduce al mismo tiempo la ola negra, por eso es compleja, por eso es mixta, está llena de pigmento. Genera un panel de cuestionamientos sociales que son muy genuinos al mismo tiempo. Y por eso mismo, valga la redundancia, cuesta tanto exorcizar al estallido revuelto. Sí. Porque genera dolores de parto, perdón. Sí, ahí me llama la atención y tiendo a pensar que ese 55% que rechaza lo que fue las acciones de octubre, hoy día es el que también dice que estamos más mal que hace 4 años atrás. Entonces, ahí también hay una suerte de cómo entendemos
al chileno. Mira, esa chilenalidad volátil se instaló con el estallido. El estallido yo creo que empuja a un chileno difuso, híbrido, que está acompañado por la ola negra, que se acelera con la ola negra. El estallido también, porque viene la pregunta, ¿cuál es el estallido, el sujeto político o el actor o el proyecto que viene después del estallido? Messina no pudo, no tuvimos un Podemos, Jadwe tampoco pudo, el PC tuvo relaciones particulares, dejémoslo ahí, ¿ya? ¿Qué viene? La seguridad. ¿Y quién hasta el momento le ha puesto el colofón a todos los reclamos? El Partido Republicano. Después del estallido, revuelta, para mí, viene una agenda securitaria en el país y nos tornamos conservadores temporariamente, en la foto. Entonces, si uno tuviera que hacer un link rápido, el sujeto político de la revuelta, porque la izquierda no constituyó su 18 de octubre en virtud de cálculos, es republicano hasta el momento. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Estamos frente a un dilema, efectivamente. Si se impone en el plebiscito constitucional de diciembre la agenda de republicano, escoltada por Macaya y compañía, se restaura algo así como una constitución neoliberal bastante similar, y algunos dicen que más regresiva que la que tenemos. Si se impone el rechazo, ¿no?, nos mantenemos con la constitución forjada en dictadura. Entonces, la fase que recién viene ahora es, y ahí sí, terminar de exorcizar, de gestionar por la clase política, por las élites, por los líderes que escasamente nos van quedando, la fase final del estallido, yo te diría, ¿ya?, con todo el rechazo ciudadano que tú bien señalaste, pero el ciclo que se activa, ¿ya?, el 2019, hay una posibilidad de comenzar a erradicarlo ya de manera definitiva, en virtud si las partes convienen en un acuerdo en el 17 de diciembre. Pero yo veo una dicotomía que tiene poco espacio. ¿Cómo le dice al mundo, a Chile, el progresismo, si vota por el apruebo y por la constitución de republicano? ¿Tiene legitimidad eso ante el campo popular, territorial, social? No, no la va a tener tampoco, porque eso también se colgó de un chileno veleta, de la rabia erotizada, de las líricas y de todos los cruces del empobrecimiento que se ha generado en el país. Por lo tanto, es bastante irresponsable, diría yo a esta altura, suponer de que esta nueva constitución, que goza de una mayoría circunstancial, con esta chilenidad líquida, que cambia, que muta, que gira, que es una especie de sujeto plástico, que vive los momentos, de los Photoshop, de los barómetros, vaya a establecer las condiciones genuinas de establecer una convivencia o un pacto social en diciembre. Solo en la medida que haya un Chile que pacte los mínimos, tú erradicas el estallido. Si no mantienes estos comportamientos, estas conductas, digamos, de exclusión, de rabia, de cólera, de permanente litigio con las instituciones. Porque fíjate, después del estallido que viene en Chile, una cultura del rechazo. ¿Quién lo dice esto? Lucy Oporto, del campo de la derecha, filósofa. Oporto es la que aporta las tesis que después del estallido, lo que viene es algo así como lo nombra, lumpen consumista, dice. Y también la propia Lucy Oporto dice, lumpen fascista. Mira lo que llegamos. Sí. El campo de la derecha utilizando estas categorías, perdón. Sí, están muy cruzados todos, Mauro. Finalmente está recién por supuesto leyendo esto que se ha puesto en rechazar, y entonces la izquierda dura está defendiendo la constitución de Pinochet. todo como medio revuelto. Por supuesto. No, bueno, efectivamente el estallido, y esa es la gravedad del problema, nos mete en una suerte de manicomio lingüístico, y en la medida en que no haya reconstrucción de élite con proyectos, no élite de venir gente con dinero y mínimos de convivencia, esta situación es como una especie de obsolescencia, de degradación que se ha perpetuado. Efectivamente, estamos en esta zona gris, digamos, pero te digo, por ejemplo, ayer Cristóbal Belolio, que no es un analista de izquierda ni ningún insurgente, le decía en otro medio a la periodista, muy importante la conversación, ¿no?, lo que tiene que hacer la élite es una lectura más cuidada de lo que ocurrió en el estallido revuelto. Vuelvo al punto, tratando de mostrar estas distintas caras, digamos, todos los fenómenos que dieron vuelta y asumir un diagnóstico, y solo en función del diagnóstico mínimo, Miguel Ángel, vaya a tener política pública y mecanismos de integración. Pero en la medida que hay una relación de pudor, si no quiero tener que ver con este estallido revuelta, fétido, insurrecto, la indiada,
no vaya a tener un aparato interpretativo en donde ponerte de acuerdo. Porque te cuento, y voy redondeando, se hizo la pregunta a los mecanismos de seguridad en Chile, que no es Carabineros, siguen siendo los militares, obvio, de qué estaba midiendo el país los días previos al estallido revuelta. Primera semana de octubre. Commodity y cuánto el chileno estaba viajando. En tasa de embarque se estaba midiendo el malestar en Chile. Para decir con un Excel gigantesco. En la medida en que tengáis esa lógica de matemática conductual de nuestros expertos, no vayan a entender los malestares, comillas, del territorio, del imperio urbano, de entrar a Santiago y ver de Plaza Italia hasta Estación Central, no hay dinero en los caballeros automáticos, y quedó todo, digamos, demolido, un Santiago medio cizarro. Y así también en otras ciudades del país que se expresaron para estos días que fueron efectivamente caóticos. Fue un desastre, sin duda alguna. Sí. Bueno, Mauro, como decimos en noticias, esto es una noticia en desarrollo y la vamos a tener que seguir tomándole el termómetro. Le agradezco la gentileza como siempre, Mauro. Un gran abrazo. Fuerte abrazo. Chao, chao.